Estaba viviendo en Tarragona, o sea, yo me hice musulmana aquí, pero no me puse el pañuelo aquí. Yo me fui a Tarragona y viví en Tarragona un tiempo también, unos 9 meses, y allí me puse el pañuelo. Pues mi madre, desde que me puse el pañuelo, me vino a ver en plan, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? A ver si estaba todo bien. Y yo en plan, que sí, mamá. Me dice, pero ¿cómo te vas a vestir así? Encima era julio, un calor que no veas. Y le digo, a ver, es que es lo que ahora es lo que siento, ¿sabes? Si en el día de mañana siento que quiero volver a ponerme un bikini, pues me lo pondré, pero es que ahora mismo no me siento cómoda. Y al final ella me terminó explicando que realmente su miedo no era que yo me hubiese hecho musulmana, que también por todo lo que ella había visto y tal, sino el odio que yo iba a recibir en la calle por ir con pañuelo. Porque ella sabe, obviamente, que puede pasar y hay cosas que pasan simplemente por eso, por el racismo y tal.